días, bienvenidos al seminario de fenomenología, que está a cargo de Freddy Nestroza como uno de los relatores, Natalia Terán, Carolina Manco y Marilyn González, con Laura Rendón y Paula García como relatores. Entre los protocolantes está Valentina Gaviria y Sandy y este servidor. Para darle inicio al seminario y como para entrar en materia, le voy a dar paso a mi compañero Freddy, que les va a hablar de los antecedentes de la fenomenología. Freddy. Edmund Husserl nació el 8 de abril de 1859 en Moravia, provincia austrohúngara, ahora llamada República Checa. Es también conocido como el padre de la fenomenología. Husserl busca la clarificación y la fundamentación de todo conocimiento. Este conocimiento debe ser absolutamente evidenciable. Por ello, el autor plantea que es necesario tener un método que permita buscar este conocimiento o esta evidencia de manera absoluta y clara. El método fenomenológico consiste en, primero, examinar los contenidos de la conciencia. Segundo, determinar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios. Y tercero, suspender la conciencia fenomenológica de manera tal que resulta posible atenerse a lo dado y así poder describirlo en su máxima pureza. Este planteamiento busca que el fenomenólogo entienda los fenómenos sociales desde la perspectiva del autor. Jack Douglas lo plantea de tal manera de que la realidad que importa es de la que las personas que perciben, cómo lo perciben importante en el momento. Edmund Husserl define que hay dos maneras de diferenciar el ser de algo. Lo primero es el objeto real. El objeto real no depende de que nosotros lo observemos o que sepamos que existe para él estar allí. Y el objeto fenómeno, que es cuando se nos presenta frente a nosotros y depende del contexto espacial de la persona a quien se le presenta o quien lo observa. ¿Sí? Se parte de lo que pasa del objeto real, que es cuando no se sabe que existe, al objeto fenómeno, que es cuando se le presenta a un observador, es lo que se define como fenomenología. Edmund Husserl define que estamos en un punto de partida, en el yo humano, en el que el ser humano se le ponen cosas y hace cosas que inciden en los objetos. Pero el yo puro, que es quien ve, quien piensa, quien recuerda e imagina, lo denomina un ego trascendental, porque está más allá del objeto concreto. Consiste en darse cuenta, la atención del sentido más puro. La mente precede al cerebro, porque es la mente quien se da cuenta que el cerebro está allí. También el yo puro no es una cualidad del ser humano, es el origen o la raíz del fenómeno. También dice, nuestro autor nos plantea que al darse esta contrariedad se podría decir que lo subjetivo superaría lo objetivo, pero es como una conexión entre ambos aspectos, ¿sí? Se dice que la fenomenología estudia las ideas, las emociones, las instituciones sociales, el acceso a estos objetos, es decir, la fenomenología es una comprensión lúcida del conocimiento. La fenomenología es la comprensión y la interpretación que desarrollan los sujetos de sus situaciones y sus experiencias vividas. La fenomenología busca la comprensión de los significados que viven las personas en sus contextos y en sus realidades. Entonces la fenomenología se clasifica como el método que busca estudiar y comprender al sujeto en relación con el contexto y con las personas. La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. Buenos días, yo voy a hablar sobre las características de la fenomenología. Hay que tener en cuenta que la fenomenología busca conocer los significados que los individuos le dan a su experiencia, vivencias y narrativas. Es importante aprender del proceso de interpretación por el que la gente define y actúa en su mundo. Bueno, aportes del método fenomenológico a la corriente cualitativa, según Arnal, Del Rincón y de la Torre. Estos son unos autores. Bueno, el primero es el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta sus marcos referenciales. Es decir, cómo los sujetos comprenden y viven en su mundo, dentro de la cotidianidad.
El otro aporte es su interés por conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen mediante las interacciones. Y finalmente las características es: la primera, la fenomenología no está interesada en la explicación objetiva de las cosas, es decir, se interesa por mirar, analizar, pero todo desde la subjetividad. Bueno, segunda característica, se preocupa por aspectos esenciales de tipos de experiencias o coincidencias. O sea, cuando ocurren este tipo de cosas dentro de la vida de los sujetos, busca estudiarlas. Bueno, tercera característica, la investigación fenomenológica enfatiza los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia. Y la última característica, que es: la fenomenología es el estudio sistemático de la subjetividad, es decir, desde los individuos, desde los sujetos, o sea, cómo se dan los fenómenos desde la realidad de cada persona. Spiegelberg presenta la fenomenología desarrollada en 6 fases. La primera es la descripción del fenómeno. En esta fase se debe partir de la experiencia como tal, sin clarificar ni categorizar el fenómeno. La segunda fase es la búsqueda de múltiples perspectivas. Se trata de obtener toda la información posible, desde el investigador, los participantes, hasta agentes externos. Bueno, la tercera fase es la búsqueda de la esencia y la estructura. Aquí el investigador intenta captar las relaciones de las estructuras del fenómeno en estudio, las relaciones entre estas, y aquí ya se inician a establecer categorías y las relaciones que tienen estas estructuras. La cuarta fase es la constitución de la significación. El investigador profundiza en cómo se forman las estructuras de este fenómeno. La quinta es la suspensión de enjuiciamiento. Se caracteriza por la suspensión de los juicios mientras se está recogiendo la información. Allí se trata de que el investigador se aleje de la actividad de creencias y teorías para que le permita una mejor visión de este fenómeno. Y la sexta es la interpretación del fenómeno. Aquí se sacan a luz todos los significados ocultos y se trata de extraer una reflexión o una significación que profundice bajo todos los significados que ya se han presentado. Hay que tener claro y ser consciente de la diversidad metodológica que tiene este método fenomenológico, y que este autor no es el único esta no es la única forma de desarrollarlo. Bueno, el sentido subjetivo y objetivo en la fenomenología de la vida cotidiana según Schutz. Schutz dice que el sentido subjetivo es el que tiene una acción para el actor o una situación para la persona o personas involucradas en ella. Esto quiere decir que es la importancia que tiene la investigación para la persona encargada de, valga la redundancia, de esa investigación. Y el sentido objetivo es aquel que tiene la misma acción o situación para cualquier otro, ya sea copartícipe u observador de la vida cotidiana, el investigador o filósofo. Esto quiere decir que para que el sentido objetivo tenga fundamento, lo subjetivo tiene que ser lo primordial, lo principal de la investigación, es decir, lo que el autor vaya a construir en su experiencia o en su vida cotidiana. Bueno, como para concluir, vamos a dar pues como una síntesis, una conclusión de lo que sacamos de lo que es fenomenología. Entonces podríamos decir que la fenomenología busca comprender al sujeto, sus realidades, su conducta, y se limita a la conciencia temporal interna y su constitución, el interés por el significado en la vida ordinaria. Busca conocer significados que los individuos dan a sus experiencias. Lo importante es aprenderle al proceso de interpretación por el que las personas definen su mundo y actúan en consecuencia. No sé si hay algún compañero vaya a aportar en la conclusión. Es decir, la fenomenología estudia lo que se le aparece y tal como se le aparece, sin necesidad de un supuesto, porque es lo que se le presenta al observador en ese momento, que es quien ve, crea, imagina y recuerda. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para servirle.